Si te sucede que cuando lees la escritura así seguidito, bueno, pues la lees, ¿verdad? Y algo nos queda ahí de lo que el autor está tratando de comunicarnos. Bueno, ok, pasamos tiempo de Semana Santa, muy hermoso el tiempo, cerrando con broche de oro el domingo de la resurrección, y estamos retomando la serie de Hechos. Ajá. Y si recuerdan cuál fue la última lección, se va a ganar una enciclopedia cristiana. Ay, no te creas. Ay, la hermana Oralia le brillaron los ojos, ¿verdad? ¿Cuál fue el último mensaje? ¿Lo recuerdan? Cuando estaban en la cárcel, exactamente, hermano Jera. Hermano Jera siempre está bien atento. Es cuando Pablo y ¿quién? Y Silas se encontraron en la cárcel. Y Alfredo nos dio dos mensajes. Yo aprendí muchísimo de él. Y bueno, como este pasaje nos va a tomar un poquito de tiempo, pues nada más quise mencionarles que lo que ocurre es estando en Filipos. Ajá, sí lo recuerdan bien. Y hay 3 eventos ahí muy especiales que ocurren estando en Filipos. Ajá, ¿se acuerdan la visión del varón macedonio? Ok, ¿qué milagros ocurrieron ahí? Nomás para poder ubicarnos. ¿Se acuerdan de una muchacha muy joven? No era una señora, era una chavita, la que va gritándoles y les va diciendo cosas. ¿Era quién? Ajá, esa joven tenía un espíritu de adivinación que estaba enriqueciendo, ¿verdad? Aquellos que la usaban. Y luego, ¿qué otro milagro vimos? Estamos viendo ahí un milagro de liberación. Pablo y Silas están en la cárcel y cómo nos describía, cómo estaban en el cepo. Impresionante. Ajá. Entonces, bueno, eso ocurre estando en Filipos. Vámonos. Ok. Quiero que empecemos con Hechos 16:40, que es el último versículo del capítulo 16, que es donde se queda Alfredo, y de ahí vamos a entrar al capítulo 17, del versículo 1 adelante. Y bueno, vamos a leer el último versículo de Hechos 16:40. Nos narra lo que ocurrió después de que salieron de la cárcel. ¿Ok? Ok, muy bien. Venimos con este deseo de aprender. Ok. Una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa ¿de quién? De Lidia. La primera casa donde ellos van a llegar, estando en Filipos. ¿Ok? Que nos brincamos esa parte de enseñar. Dice, ahí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más. ¿Ok? Y después se fueron de la ciudad. ¿Ok? Regresaron después de ser liberados a la casa de Lidia. Ahora, para ver un poquito acerca de ella, pues tendríamos que regresarnos hasta el versículo 12, del versículo 40 para atrás, y nos vamos al versículo 12. Puedes ir ahí en tu Biblia, porque va a ser importante lo que vamos a mencionar, porque ellos regresan a la casa de Lidia. ¿Ok? Bueno, dice que cuando llegaron a Filipos, voy a parafrasear el texto, una ciudad principal. Dice que se quedaron allí varios días. Ahí está el texto. No está el texto. Bueno, llegan a la ciudad principal, Filipos, y dice que se quedaron allí varios días. El día de descanso dice que se alejaron de la ciudad y fueron a la orilla del río, porque pensaron que allí iba a haber gente que iba a estar para orar. ¿Sí la pusieron? Ok. Entonces te das cuenta que pensaron que había gente para orar y se sientan a hablar ahí con las mujeres. Entre ellas estaba ¿quién? Lidia. Ajá. Una vendedora de ¿qué? Una comerciante. Vendía telas de púrpura. Ok. Entonces, mientras nos escuchaba, dice quien adoraba a Dios, mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuésemos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa, y nos insistió hasta que aceptamos. Ok. Ya estamos viendo el contexto de Lidia, que es al hogar que regresa. Muy bien.
Cuando tú lees esta porción, ¿te das cuenta? Bueno, primero que Lidia es una mujer gentil. Ok. Otro distintivo de Lidia es que era temerosa de Dios. Ok. Vivía en el temor de Dios, un temor reverencial. Entonces, dice que adoraba a Dios. Y la palabra aquí de adorar significa un estilo de vida que honra y glorifica a Dios. Es un amor a Dios, es un amor al prójimo, es un amor a Dios que se manifiesta en todas las áreas de la vida. Ella era una persona que no solamente tenía temor de Dios, adoraba a Dios. Y no puede haber temor de Dios si no hay adoración, y no puede haber adoración si no hay temor de Dios. ¿Ok? Ella era congruente de lo que decía con lo que vivía. Entonces ella creía en el Dios único y vivo y verdadero de los que los judíos creían. Entonces estamos hablando de una mujer ejemplar que nos habla de su testimonio de vida. Ahora déjame decirte, va Pablo y Silas, Pablo el apóstol, y él junto con Silas empiezan a hablarles. Ahora aquí es interesante ver la actitud de Lidia cuando Pablo está hablando. Entonces la actitud al escuchar y aceptar lo que Pablo decía, Dios honra esa actitud reverente, le abre su corazón para que el evangelio entre. ¿Ok? Entonces recibe, acepta lo que Pablo dice. Dios le abre su corazón al evangelio, pero no solamente se lo abre a ella, se lo abre a toda su familia, se lo abre a hombres y mujeres que van a creer. Ahora, ¿cuál fue la prueba de que ella abre su corazón al evangelio y son salvos? ¿Cuál es la prueba? Fueron bautizados. Porque el bautismo es una declaración pública de la fe que te identifica con Cristo, en su vida, muerte y resurrección. O sea, yo creo todo lo que ese hombre está diciendo. Quedo convencida acerca de Jesús, su vida, murió por mí, fue sepultado, resucitó, ascendió a los cielos. Esa predicación y esa enseñanza de Pablo, Dios honró a esta mujer y a toda su familia, a los que estaban ahí, porque abrieron su corazón al evangelio. Entonces ellos son convertidos. Y entonces insiste a Pablo y a Silas que vayan a su casa. Vamos a mi casa, quiero que sean mis huéspedes, queremos atenderlos, vamos, ¿verdad? Aún es temprano, porque ellos temprano fueron a la oración de la mañana. Vamos, les hago unos huevitos, yo no sé cómo hagan los huevos allá, pero queremos invitarlos. Y ellos, con un plan que tienen misionero, yo creo que están, híjole, hay un plan. Pero Pablo y Silas han aprendido que ellos no se mueven por su propia voluntad. Ya comprobaron que hay veces que el Espíritu Santo dice: no, aquí no vas a predicar, tampoco acá, vete para allá. Y entonces, sensibles a eso, ante la insistencia de ella, van a su casa. Ahora, aquí hay algo que a mí me impacta. Estoy conectando el nuevo evento que viene con lo que Alfredo terminó. Miren lo que les dice ella: si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, no una verdadera creyente en el diablo, en el Señor, vengan a quedarse en mi casa. ¡Wow! ¡Qué convicción! Es impresionante mi convicción de conversión. Yo hace unos momentos era temía a Dios, adoraba al Dios de los judíos, único, vivo y verdadero, pero no había nacido de nuevo. Dios le dio vida. Amén.
Entonces, mira ante quién está sometiendo su prueba de conversión. Con Pablo. Juzga, predicador, si yo realmente soy una cristiana. Y entonces ellos terminaron por aceptar ir a su casa. Qué impresionante. Ahorita, híjole, que alguien diga, ¿alguien quiere probar mi cristianismo? A mí me reconocen porque dijo, reconozcan ustedes si soy verdadera cristiana. Alguien puede decir, ¿hay evidencias en mi vida que tú reconozcas que yo soy cristiana? ¿O soy cristiana? ¿O soy cristiano? Ella lo hizo porque estaba plenamente convencido. Si tú me dices, ¿tú estás seguro de la salvación? Por supuesto que estoy seguro. Desde el día de mi conversión quedé completamente seguro de que Cristo había venido a mi vida renal. Yo cuando leí Juan que dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano, porque mi Padre y yo uno somos. Cuando dije, yo oí tu voz, yo oí tu voz y yo te sigo y tú eres mi Cristo, mi Salvador, mi Señor, y mundo viejo para atrás. Amén, amén. Tú tienes que estar convencido de la salvación, no dudes. Si tú eres salvo y si te mueres vas al cielo, sí voy al cielo, sí voy al cielo. Hay una morada para José Briceño. Amén. Entonces, ¿te crees el perfecto? No, me creo el mayor de los vulnerables. Pero una cosa estoy segura, que si hay áreas complicadas en mi vida en donde estoy fracasando, el Espíritu Santo me las va a mostrar, me las va a señalar y me va a ayudar a vencerlas. Amén, amén, hermano. Entonces esta mujer es creyente. Amén. Entonces, a partir de ese día, el hogar de Lidia es otro. Es otro. Porque Cristo ahora es el Señor de esa casa. Ahora es un hogar cristocéntrico. Ahora la presencia de Dios mora ahí. Ahora el amor de Dios está ahí, el gozo de Dios, la verdad de Dios, la centralidad del evangelio está ahí. Hay una fiesta. Todos aquellos que venimos a Cristo, nuestra vida se convierte en una fiesta. ¿O no es así? Amén, amén. Estábamos muertos en delitos y pecados, ahora ya estamos vivos en Él. Entonces el lugar de ella cambia, un hogar de gratitud, un hogar de alabanza. Y Pablo y Silas lo pudieron comprobar a tal punto que cuando salen de la cárcel volvieron a la casa de ella. Amén, ¿no es así? Entonces por eso quise regresarme, para que te dieras cuenta del testimonio de un hogar cristiano. ¿Anhelas eso en tu vida? ¿Lo estás viviendo? ¿Alguien puede llegar a tu casa y percibir que en ese hogar reina Dios? ¿O reinan los pleitos y los conflictos? Bueno, todavía hay, ¿verdad? Y peleamos delante del Señor en la familia. Porque todos los que estamos aquí, cuando hay una discusión en el matrimonio, sabemos que Dios está ahí, está presente, está redarguyendo con el Espíritu Santo. Y por eso es que nos arrepentimos y sufrimos y lloramos y pedimos perdón, ¿verdad? Porque Él está ahí y nos ha dado el Espíritu Santo. Ahora, nos dice que cuando van ahí en la casa estaban los creyentes, se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más. Imagínate, hey, llegó Pablo y Silas, ¿verdad? Háblale a los hermanos que estaban ese día, que se convirtieron, vénganse. Ahí está la familia. ¿Y qué hicieron Pablo y Silas? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Los animaron. Los animaron. Y tú puedes entender, ahora que hemos estado leyendo el libro de los Hechos, cómo los animaron. Por ejemplo, cuando estuvieron en Listra, en Iconio, en Antioquía de Pisidia, nos dice Pablo, nos dice el doctor Lucas, cómo Pablo los animó. ¿Recuerdan? Hace el primer viaje misionero, ¿y cuál fue el plan para el segundo? Vamos a visitar a los hermanos para animarlos. ¿Ok? Entonces Pablo dice cómo los anima.
Hechos 14:22 dice que fortalecieron a los creyentes y los animaron a continuar en la fe. ¿Ok? Y aparte de eso, les dijeron que debían sufrir muchas privaciones antes de entrar ¿a dónde? Al reino de Dios. 3 cosas: fortalecieron su vida, los animaron y no les dijeron que el cristianismo es un camino de rosas. Les dijeron, y saben una cosa, queremos ser sinceros con ustedes, íntegros. Van a sufrir persecución, van a sufrir privaciones, porque son necesarias. Van a fortalecer su fe, pero es necesario pasar por todas estas cosas antes de entrar al reino de Dios. Es un mensaje que Dios nos está dando a nosotros. No sabemos en qué momento va a surgir una fuerte privación en nuestras vidas. ¿Ok? Padecimientos, persecución. No vamos a predicar mentiras. Entonces, sí queda claro el ánimo de Dios, porque fue animarlos. Y aquí todo esto es antes de entrar al versículo 1 del capítulo 17. El ánimo de Dios, ánimo, ¿sabes lo que significa? Pues significa eso, nomás cambiarle la última letra a. ¿Qué es? Ánima, significa alma. El ánima es el alma. Entonces el ánimo de Dios es que haz de cuenta que está soplando alma, vida, fortaleza. O sea, lo que está, el ánimo de Dios es la fuerza, escúchame bien, que Dios nos da para salir adelante en la fe. Ese es el ánimo, para permanecer en el camino de Dios, para no dejar de confiar en Él. Es el ánimo que nos dice: Dios te da la fuerza para soportar las pruebas que vengan a tu vida y las tentaciones que vengan a tu vida. Dios te trae ánimo para decir: haz lo correcto, aunque todo el mundo te diga que hagas lo contrario. Por eso cuando venimos y digo, Horacio, y te veo cabizbajo, por ejemplo, le digo: ánimo, Horacio, ánimo, no dejes de venir a la iglesia. Amén. Es que estoy atravesando problemas. Confía en Dios, busca su palabra, Él te va a ayudar a solucionar. Dios los quiere unidos y enamorados toda la vida. Luchen juntos. Entonces, si te fijas que el ánimo es de lucha, avanza, no desistas, no renuncies, sigue adelante. Este es un tiempo, es una temporada, es un momento difícil porque vas a pasar la enfermedad, la crisis económica, cualquier cosa. Pablo regresa a la casa, dice: y hermanos, continúen en la fe, manténganse, no importa, ¿verdad?, que las cosas se pongan duras. Entonces, infundir ánimo, hermanos, es un deber que tenemos todos los creyentes, de animarnos los unos a los otros. Amén, 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 así es. Y aunque principalmente es mi labor, pues no te quedes ahí, porque la Biblia nos dice en 1 Tesalonicenses 5:11, Tesalonicenses, ¿dónde está Pablo? En Tesalonicenses, en Tesalónica. Entonces la Biblia dice: anímense y fortalezcanse unos a otros. Ahí está. Entonces tu deber, mi deber, el deber de todos nosotros, de animarnos. Veamos a alguien cabizbajo, vamos, hermano, ¿qué te pasa? ¿Puedo orar por ti? ¿Te puedo ayudar en algo? Si traes problemas hasta contigo mismo, acércate con un hermano que tú tengas confianza y dile: hermano, me siento fatal conmigo mismo, o estoy en esta situación, vamos a orar. Amén. Ok, entonces ya saben, una vez que salen de la cárcel, ¿a dónde van? Con Lidia. Animan a los creyentes y lo que dice: después se fueron de la ciudad. Ok, ahí es donde vamos a comenzar. Imagínate, no fue es una introducción como parte de la enseñanza, no digan que el hermano se aventó apenas en la introducción, como aquellos tiempos de bueno, después de estar en Filipos, ¿hacia dónde se dirigieron? Ok, versículo 1. Más tarde Pablo y Silas pasaron por las ciudades de donde, a ver si se puede poner un mapita. A ver, mi Danny Boy, a ver si no está tan borroso como el de la otra vez.
Amén, amén. Agarren aire, hermano. Denle un traguito al agua. Ahí está. Oh, pues está bien feo. Ok, está bien, ese, sí. Mire, ¿se acuerda que vienen por acá? Ajá, y luego se iban a ir para acá y le dice el Espíritu Santo: acá no, a Misia no, y luego se vienen por acá. ¿Se acuerdan de Troas? El puerto. Bueno, de ahí se van a venir a esta isla, Samotracia, y de ahí se van a, ok, ¿le pico? El de arriba. Ok, entonces, ay, pero me tiembla la mano del Parkinson, déjame detenerla. Así. Bueno, de aquí, Neápolis, ¿a dónde se van? A Filipos. Mire si me tiembla, hermano. Ay, Señor, sáname. No permitas que me dé el mal de. Aquí, Filipos. ¿A dónde se van? A Anfípolis. ¿Ok? ¿Y de ahí dónde? A Polonia. Y de ahí a Tesalónica. ¿Ok? Ahí está el mar Egeo. Y Tesalónica es la ciudad más importante de Macedonia. Es el puerto, el mejor puerto, próspera, importante, colonia romana. Y de ahí, a ver si no tronan los huesos, carretera principal a Roma. Imagínate, ya me dan. Ok, entonces fueron ahí. Cuando llegan a Tesalónica, hay una sinagoga. ¿Ok? Y llegan a una sinagoga. Aquí vamos a aprender, La sinagoga básicamente, ¿qué significa? Lugar de reunión. Lugar de reunión. Así, este es el significado literal de sinagoga. Cuando el templo es destruido en el 70 después de Cristo, que era el centro de adoración de la nación judía, imagínate, lo destruyen y como ya no podían celebrar ahí en el templo, hace que las sinagogas, esos pequeños lugares de reunión, se convirtieran en el centro de adoración. ¿Ok? Y aunque no voy a hablar así de una sinagoga además, pues se convierte ahí. Ahí Pablo llega. ¿Qué días se reunían especialmente? Los sábados. Ajá, los sábados. Era el día que se reunían. Y se oraba, se leían las escrituras y se instruía, básicamente. Bueno, para que vean más o menos lo que es un sermón, empezaban con 2 acciones de gracias, no muy como las hacíamos nosotros o como se hacen en las iglesias cristianas. Después se recita el Shema. ¿Recuerdan el Shema? Ajá, oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Ajá. Ellos se dirigen hacia el templo y ahí oran. Bueno, después vamos a poner una imagen de un judío con una cajita y luego con unas cuerditas que traen sus brazos. Bueno, ellos 2 acciones de gracias, el Shema, y luego enseguida vuelven a una acción de gracias. Enseguida oran y luego se da una lectura. En la lectura, la primera lectura es del Pentateuco o la Torá. Después la siguiente lectura tiene que ver con los profetas. Entonces enseguida se da el sermón y después del sermón se da una bendición por el sacerdote. Si no está el sacerdote, se hace una última oración. Entonces Pablo va ahí, versículo 2. ¿Aprendimos? Aprendimos, algo aprendes, cuando menos una palabrita. Pablo va ahí, versículo 2, como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 sábados, durante 3 días de descanso seguidos, usó las escrituras para razonar con la gente. Ok, vamos a ver 2 distintivos de Pablo al ir a la sinagoga. Ok, 2 distintivos de Pablo al asistir a una sinagoga, y aquí es como asistir a la iglesia. Ok, la primera es su constancia. Ajá, y la segunda es exponer las escrituras. Y exponer significa abrir. Ok, ya aprendiste algo más. Sigo, no, voy a exponer la palabra de Dios, significa voy a abrir la palabra de Dios y Dios a través de ella va a hablar. ¿Ok? Entonces, la primera es su constancia. Muy bien. ¿Están agarrados?
dice que era su costumbre. Pero aquí no se está hablando de una costumbre meramente fría, ritualista o monótona. Porque cuando escuchamos de costumbre, como que en veces no apreciamos lo que significa. Era su costumbre ir a la sinagoga. Quiere decir que esto nos habla de la percepción que Pablo tenía del lugar de adoración. ¿Queda claro? Ajá. ¿Sí queda claro? Hay personas que pueden ver la iglesia como un lugar social. Hay gente que viene a la iglesia y parece que es para después de que sale para sacar la garra. Iba pasando una persona con muchos problemas y estaba el nombre de la iglesia y decía una frase: aquí se habla de Dios. La intención era buena, aquí hablamos de Dios, predicamos de Dios. Pero cuando vio a ese hombre, aquí se habla de Dios, dijo: no, si ahí se habla de Dios, ¿qué no van a decir de mí? Mejor no voy, no entro. Entonces nos habla de la percepción que Pablo tenía de la sinagoga. Entonces su costumbre nos habla. Sí me gustaría que participaran, pero nos habla de su amor por la casa de Dios. Nos habla de su aprecio por la casa de Dios. Nos habla de su fidelidad, de su constancia, de su compromiso, de su perseverancia, del aprecio que está ahí. Ve la casa de Dios como el lugar de su crecimiento, como el lugar de la edificación. Amén. Porque él tenía muy claro que la sinagoga era el lugar donde se oraba a Dios, se enseñaba su ley, se leía su palabra. Amén. Él lo tiene muy claro. Y yo tengo la pregunta: ¿tú lo tienes muy claro? O sea, tú tienes que tener muy claro estas características y ese es distintivo. Tu gratitud: entraré por tus puertas con acción de gracias, por tus atrios con alabanza. Alabaré, bendeciré tu santo nombre. ¿Va? Hay muchos pasajes que nos hablan de ello. Entonces, mira qué contraste, Ay, perdón. Hoy para la iglesia, bueno, primero para aclarar un punto. Hoy para la iglesia cristiana, el domingo es el día del Señor. ¿Por qué el domingo es el día del Señor? ¿Por qué es el domingo del Señor? Uno solo, porque el primer día de la semana, ellos pueden decir no el sábado, ¿verdad? Ok. El día del Señor, ya cuando Juan está en la isla de Patmos, tiene una revelación el primer día de la semana que tiene que ver domingo. Ajá. La iglesia cristiana empieza a celebrar el domingo como día del Señor porque es el día que Cristo vence la muerte, se levanta de entre los muertos triunfante. A partir de ese día la iglesia cristiana celebra el día del Señor en domingo. Ajá. Okay. Entonces Pablo tiene la costumbre de ir a la sinagoga como su costumbre. Mira qué contraste. Para Pablo era su costumbre asistir a la sinagoga. Ahora, para muchos cristianos su costumbre es faltar. Así es, no hay más. Vamos a suponer que somos 50 personas en la iglesia o 100, y en domingo literalmente los 100 pueden asistir. Ajá. Vamos a suponer que 100 pueden asistir, y quitando enfermedad, causas de fuerza mayor, todo lo que justifica, pero vamos a suponer todo está bien, y dijéramos en este mes todo está bien para todos, salud, medios, todo Dios ha provisto. Pero resulta que en un servicio hay 100,
en otro hay 70, en otro 85, en otro vuelve a haber 100. ¿Qué te dice eso? En una estadística o ¿cómo? En constancia. O sea, te está diciendo, caray, ¿por qué hoy fuimos 100 y así? Y si tú te fijas, es sorprendente. Uy, falta mucho. Y vamos a quitar idas de viaje, todo lo demás. Ok. Dice, no dejando de congregarnos, como lo hacen algunos. La Biblia Reina la Valera dice, como algunos lo tienen por costumbre. Pablo tenía la costumbre de ir a la sinagoga. ¿A quién se les hizo costumbre faltar? Quiere decir que la costumbre se empieza a tornar como un hábito, como un estilo de vida. Entonces, yo te diría, no asistas a la iglesia solo cuando tengas ganas, porque no siempre vas a tener ganas. No asistas a la iglesia solo cuando sientas ir, porque muchas veces no vas a sentir ir. No siento ir. Asiste a la iglesia porque Dios es digno de ser adorado y porque tú serás el mayor bendecido. Sigue las convicciones de Pablo, que venir a la iglesia se convierta en una costumbre, pero una costumbre bíblica. Amén. ¿Sí estás conmigo? Ahora, sí te quiero decir, ¿verdad? Que aquí no hablamos de situaciones de salud, de cuestiones de enfermedad, cuestiones laborales, porque a varios de ustedes de repente hay una junta de resultados, una junta que de repente el patrón, el dueño los cita, junta de resultados, una salida de la ciudad, todo lo que tú sabes que definitivamente no estaba en ti. A lo que yo me refiero es que no busquemos pretextos para no asistir. Y ustedes saben que cuando digo pretexto, pueden ser muchos. Simplemente pretextos que al final de cuentas significan no quiero ir. Yo estaba en un centro de capacitación para líderes y pastores. Ahí estuvimos 3 años, ¿verdad? Y todos los lunes, y todos los lunes eran 4 horas, hermano. Y luego, había lunes que llegaba a la casa del trabajo y yo quería encontrar un pretexto siempre. O sea, varias veces le decía, híjole, ya no sabía ni qué decirle a Vero para decirle como que, hijo, estaba pensando no ir. Pero yo no le decía, estaba pensando no ir, fíjate que esto, ¿verdad? O lo otro. Y yo quería sacar porque la mera verdad no quería ir. Eso es a lo que me refiero, cuando sí puedes, pero no quieres. ¿Queda claro? Así que cada uno de nosotros va a saber en la casa cuando no quieres. Tu carne no quiere, pero haz morir a tu carne por el Espíritu. Y mejor di, Espíritu Santo, dame las fuerzas y hazme clara mi necesidad de ir a tu casa, y quítame todo pretexto injustificable. Amén. Sonríe, hermano. No creo que me estoy refiriendo a alguien en especial, sino a todos y a mí mismo. Ok. El otro distintivo de Pablo, ¿cuál era? Exponer las escrituras. Ese era el siguiente. Dice, y fue a la iglesia durante 3 sábados, a la sinagoga, y usó las escrituras para razonar con la gente. Wow. Muy bien, fue a la sinagoga para razonar, usó las escrituras para razonar con la gente. Dice en algunas versiones, discutió, para discutir. Aquí no es para pelear, hermanos. No fue a la sinagoga para pelear. La palabra discutir significa dialogar. Pablo fue
abrió las escrituras, las empezó a exponer en un ambiente de conversación. Porque el único fin de Pablo, habiendo sido un súper mega religioso, pues ahora quería ganar a sus hermanos religiosos para Cristo. Y entonces, como ya sabían que él era un convertido, oye, pues tengo una pregunta. Entonces Pablo estaba para responder preguntas. Ok, entonces él no discute. Y dice versículo 2, explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía, este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Ahí va. Entonces, a ver, ¿cómo está eso? Muy bien. Y lo agarraba y luego les decía, te voy a decir todas estas profecías del Antiguo Testamento. Amén. Entonces decía, ok, Isaías 53, Salmo 22, Salmo 116. Y entonces veían, ¿ok? ¿Listos? Y le decía, ahora te voy a decir su cumplimiento. Cristo, Cristo, Cristo. Ahí está. Padecimientos, resurrección. ¿Cómo se quedaban? Confundidos. Confundidos. Y una vez que les demostraba, decía, Él es el Mesías. ¿Qué? Ahí está. Porque para la creencia común de los judíos es que ellos tenían una percepción de un Mesías militar. Y para ellos que les dijeran que el Mesías iba a morir era inconcebible. No lo aceptamos, no lo aceptamos. Por eso en Corintios nos habla que para los judíos ciertamente es tropezadero. Y para algunos gentiles es locura. Hablar de un Mesías que va a sufrir y morir, no, eso es de locos. Es un loco. Por eso es que decían, pues sí, para ti es una locura. Y para ti es un tropezadero, porque Cristo se convierte en la piedra, ¡pum!, que vas a caer. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pablo les demuestra eso, usa las profecías y de ahí, a partir de ahí les demuestra que Cristo es el Mesías. ¿Ok? Ahora, fíjate una cosa en lo que hace Pablo. La Biblia nos dice en 1 de Pedro 3, 14 o 15, si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. ¿Qué? Ahí está. Esto es apología, defensa de la fe. Cada vez que te pregunten, oye, y te quería hacer una pregunta acerca de la Biblia, cualquier pregunta. Oye, ¿por qué dicen que es la palabra de Dios si contiene errores? Tú y yo estamos obligados a dar una explicación. Oye, y Cristo es el Hijo de Dios, Dios, o sea, Jesús es Dios, Dios es Dios, el Padre es Dios. Entonces, ¿cómo? O sea, Hijo y Dios, o sea, ¿cómo? Tenemos que dar una explicación. Entonces, lo que hace Pablo cuando va ahí, preguntas, te respondo, y quedas totalmente desarmado como judío. Ajá. Entonces, ¿qué ocurre después de que Pablo expone las escrituras? Pues hubo dos respuestas, dos grupos. El primero dice, algunos judíos, versículo 4, que escuchaban, ¿fueron qué? Y se unieron a Pablo y Silas junto con ¿qué? Ok, el primer grupo escuchó. Y hay una diferencia entre oír y escuchar. Escuchar implica disponer todos tus sentidos cognitivos y de la vista y toda tu atención a lo que se está diciendo. Ellos escuchan como Lidia, que fue y escuchó y aceptó lo que Pablo dijo. Entonces ellos escuchan y fueron persuadidos. ¿Qué significa esto? ¿Qué le dijo Félix o Festo a Pablo? Que le dijo, por poco, por poquito me persuades, me convences a ser cristiano. Por poquito te faltó, Pablo, ¿verdad? Ellos quedaron persuadidos, es decir, convencidos a una poderosa argumentación
de Pablo que fluía de las Escrituras. Ellos quedan convencidos. ¿Y cuál fue el resultado de ese convencimiento? Se unieron. Eso significa que se unieron a la familia de la fe, se convirtieron a Cristo. Amén, amén. Y luego se convierten, ¿qué? Judíos, gentiles, temerosos, griegos. Y luego unas mujeres bien ricachonas, ilustres, sobresalientes, de la nobleza. Y cuando tú lees también en Tesalónica, es que en Tesalonicenses, es que mujeres apoyaron el ministerio a Pablo. Amén. Entonces se unen a la iglesia, se convierten al cristianismo. Tú y yo tenemos el mismo deber, ¿verdad? De exponer las Escrituras, abrir las Escrituras, enseñarlas, cada uno en la capacidad y en sus medios de influencia. Tenemos que ser abiertos para abrir las Escrituras, ¿de acuerdo? Entonces, Cristo es el tema principal, es nuestro mensaje. El segundo grupo también se le dijeron las mismas cosas, pero ellos no escucharon. No escucharon. Y respondieron de una manera diferente. ¿Ok? Ellos quedaron enmudecidos. Y al verse completamente derrotados ante esta presentación, esta exposición de Pablo como Señor, Cristo como Señor y Mesías, ellos tuvieron una reacción en cadena. Porque quien acepta el evangelio te invita a su casa, como Lidia, y aprecia tu labor y reconoce los dones que te dio Dios. Pero este grupo lo que hace es que brota en ellos el pecado de la envidia. Sí, déjame ver si ya todavía no leemos el texto, ¿verdad? ¿O sí, ya lo leímos? ¿No? Ok. Ok, versículo 5, vamos para allá. Ánimo, hermanos, ¿cuánto me queda de tiempo? 3 horas. Bueno, conste. Versículo 5. Entonces ciertos judíos tuvieron ¿qué? Envidia o celos, y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Ok. El segundo grupo, quedan enmudecidos. ¿Y sabes qué les brotó? La envidia. Y la envidia te va a conducir a algo. Por eso te digo que es una cadena, una reacción en cadena. ¿Eso qué los hizo la envidia? Bueno, fueron a contratar unos alborotadores. ¿Sabes qué? Hombres malos o ociosos. Esos que no tienen que hacer nada, que se encuentran en las plazas. Porque hay gente en la plaza que sí quiere trabajar, pero otros que no, que nomás están en el pretexto de que no tienen trabajo y andan buscando trabajo con el deseo de que nunca encuentren. Entonces están estos alborotadores y ellos lo contratan para incitarlos a crear un disturbio en la ciudad, pero de forma violenta, con un propósito y una intención muy escondida en ellos: matar a esos mensajeros. ¿Ok? Me llama la atención esto de incitar. Incitar es estimular a alguien para que haga algo. Puede ser por el lado positivo, pero también por el lado negativo. Incitar básicamente es, y te lo digo por no tratando de desarrollar una palabra, pero me llama mucho la atención, porque esta palabra de incitar, la primera in tiene que ver con penetrar, y citar tiene que ver con movimiento. Entonces lo que esas personas hacen es penetrar en tus mentes, ¿verdad? Con una información malévola para que entres en un movimiento. ¿Cómo la ves? Entonces ellos de forma negativa penetran en las mentes de las personas de forma malévola para luego movilizarlas, en este caso para provocar un disturbio, y de forma violenta esta gente se les eche a Pablo y a Silas. Ya los habían agarrado una vez, vienen de una, de otra y de otra, y otra vez se los vuelven así. Ok. Entonces, versículo 5, parte final: atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas a fin de sacarlos ¿a qué?
arrastras y entregárselos ¿a quién? A quienes ellos incitaron. Pero era una turba en México, en cuestión de política, les llaman los porros. Ajá. Entonces ellos fueron a contratarlos para hacer desmanes, así, un desastre. Wow, viene para sacarlos, arrastran, no los encuentran allí, y en su lugar sacaron arrastrando a este judío, al parecer líder, Jasón, y algunos de los otros creyentes, y los llevaron al consejo de la ciudad. Imagínate, lo hicieron para intimidar a los creyentes. Y lo que van a decir es que ellos dicen, versículo 6, Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad, y Jasón los ha recibido en su casa. Imagínate, híjole. Todos ellos son culpables de traición contra el César, porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. Bueno, déjame decirte lo que va a pasar. Órale, y haz esto y lo otro, y está toda la trifulca, ¿verdad? Un caos ahí se vuelve. ¿Qué calificativo le darías a estas personas? Ajá. Diciendo todo lo que según esto Pablo y Silas estaban haciendo. Bueno, ya te lo dejo de tarea que le pongas calificativos a ellos, ¿verdad? Pero en realidad, ¿quiénes fueron los que crearon o iniciaron el disturbio, el alboroto y la perturbación? ¿Quiénes fueron? Ellos mismos, los judíos envidiosos, y están diciendo que Pablo y Silas están perturbando. Ve, qué falsos, qué mentirosos. Pero déjame decirte algo. Ellos dicen, y Jasón los ha recibido en su casa, y todos ellos, imagínate, está el consejo de la ciudad, están los gobernantes, están los líderes, están los religiosos, está toda la gente, y lo dicen, y todos ellos son culpables de traición contra el César, porque profesan lealtad a otro rey al que llaman Jesús. Y luego todos se quedan así confundidos. O sea, ¿qué dijeron? Cállense, ¿verdad? Porque nos van a calificar como una ciudad que se está oponiendo a Roma. ¿Te fijas cuando a ellos se les sale todo el problema de las manos? Confundieron a todos. No, ya, paguen y se van. Paguen y vámonos. No ha pasado nada, ya está tranquilo todo, ya. Porque si van a ganar un problema con Roma. Y claro, no mostrar lealtad a César como un dios era un crimen, ¿ok? O sea, reconocer a otro que no fuera César era uno de los crímenes más graves en el imperio romano. Así que a un cristiano le decían, César es el rey, y luego el cristiano decía, Cristo es el rey. Cristo es el rey. Ahora, estos de la turba, de estos malvados, ociosos, vagabundos, perezosos, ninis, pues sí reconocieron que los cristianos tenían un rey, Cristo. Ok, bueno, ya vámonos cerca de terminar para que no se agobien. Versículo 6, voy a volver a tocar un punto de ahí. Parte final. Pablo y Silas han causado problemas en todo el mundo, gritaban, en todo el mundo conocido, ¿verdad? Y ahora están aquí perturbando nuestra ciudad. Míralo, ¿cómo dice la versión Reina Valera 60, nueva versión Biblia de las Américas, que tanto nos gusta? Como que hay versiones que si no dice Jehová es mi pastor, nada me faltará, y si dice el Señor diferente, no. O si dice, por ejemplo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Si otra versión cambia una palabra, no. Como que hay textos tan arraigados que no permitimos, ¿verdad?, que se cambien, okay, aunque digan lo mismo. Bueno, no dije nada porque los veo confusos. Ok, Natalia me diría, solo tú te entiendes lo que estás queriendo decir, pero yo no sé ni qué. Ok, muy bien, no dije nada, regresamos el tiempo. Dice la Reina Valera 60, nueva Biblia de las Américas, estos que han trastornado al mundo han venido acá también, ¿verdad? Y hoy los cristianos nos encanta para hacer nuestro alboroto, ¿verdad? ¿A poco no? ¿Y sabes qué es trastornar? Es
Por un lado es perturbar. Por un lado es alterar el funcionamiento normal de la mente o de la conducta. Eso es lo que significa. Es como cuando dice está trastornado la mente, está alterado. Pero por otro lado es cambiar o invertir el orden de algo. Si hablan de que los cristianos provocan perturbación con su mensaje, pues diríamos, pues sí, el evangelio perturba. El evangelio trastorna, invierte el orden de las cosas. Te voy a decir un ejemplo. Entra Jesús y pone patas arriba todo. Porque para el mundo, patas para arriba puede ser el orden normal, pero Dios se lo voltea. Él invierte las cosas a como deben ser. Cuando el evangelio penetra, estos que vienen en la mente, el alma y en la vida de la persona, la trastorna, trayéndole libertad, sanidad y salvación. Amén. Desestabiliza un lugar. Por ejemplo, ¿tú crees que el evangelio trastornó cuando aquellos comerciantes estaban usando a una jovencita para sacar dinero? A esta mujer poseída por un espíritu pitónico, que viene Pablo, la hace libre el Señor por medio de Pablo, se les acabó el negocio. ¿Qué es lo que hizo el evangelio? Vino a liberar, pero produjo un caos. Viene una conversión, llegas a tu casa, he conocido a Dios, he conocido a Jesús. ¿Qué? O sea, provocas un caos en tu casa. El evangelio así trastorna, cambia la manera de pensar, la manera de creer, la manera de vivir, y afecta todos los ámbitos religiosos, políticos, culturales. Como esta gente no puede detenerlos, ya se me olvidó lo que iba a decir. Van a tratar de resolver las cosas de otra manera. Ahora, ¿quiénes trastornan el mundo con el evangelio? Hombres fieles y valientes. Y eso es lo que hicieron ellos. Porque una de las características es el valor. El valor de decir la verdad, aunque todo el mundo se levante. Pablo y Silas ya estaban curtidos. Pablo ya estaba curtido porque tenía muy claro: fui escogido como un instrumento para llevar el evangelio a reyes, a poderosos, y se me dijo cuánto tenía que sufrir por su nombre. Así que ya estoy preparado. Ya me dejaron medio muerto, o ya me resucitó Cristo de una de esas. Ya me apedrearon. Por eso Pablo, cuando va a describir todos sus padecimientos, aquí está esto. ¿Te das cuenta? Entonces, por medio del evangelio, las vidas se invierten de muchas gentes que lo aceptan, lo escuchan y lo aceptan. Y aquí podemos estar un rato, pero no. Al pecador lo trastorna convirtiéndolo en santo, el evangelio. Por eso hay una inversión. Al borracho lo hace un hombre lúcido, al mujeriego un esposo fiel, al corrupto en un hombre justo. ¿Y por qué no le sigues tú con la lista de cómo Dios transforma? Te lo dejo de tarea para que digas, ¿verdad? Ok, bueno, terminamos. La gente de la ciudad y también el consejo de la ciudad, versículo 8, quedaron totalmente confundidos. Pues sí, por haber dicho lo que dijeron, ¿verdad? Así que los funcionarios obligaron a Jasón y a los otros creyentes a pagar una fianza y luego los soltaron. Y terminamos con esto. Aunque gente abrió los ojos a los oídos al evangelio con el mensaje de Pablo y Silas, muchos no lo abrieron, cerraron sus oídos. Y en el próximo estudio ahí lo vas a comprobar con los de Berea. Porque literalmente dice: los de Berea no fueron como los de Tesalónica. Wow, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí nos quedamos. ¿Aprendieron el día de hoy? Hoy es clase. Amén.
Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, bendito seas por siempre y para siempre. Gracias por permitirnos ser tu instrumento para traer tu enseñanza. Te doy las gracias, Padre, por este honor y privilegio en el nombre de Jesús. Amén. Ok.